vuelta, 8 de la mañana con 8 minutos, nueva hora de actualidad en Infinita, en Ahora es Cuando, por la 100.1, también en infinita.cl. Conversamos con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, qué gusto poder conversar contigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Hola. Buenos días, Connie, también, que estés muy bien, gracias por la invitación. Carlos, para mejor entender, ¿por qué no nos ayuda a que todos comprendamos cuál es la pega de un fiscal? ¿Cómo tiene que hacer su trabajo un fiscal y cuál es el límite de las atribuciones de un fiscal? ¿Y quién vigila que esas atribuciones no se pasen a llevar? Bueno, básicamente yo diría que el fuerte del trabajo que tiene un fiscal es investigar, ¿no es cierto? Es investigar acerca de hechos posiblemente constitutivos de delitos para descartar o confirmar esa posibilidad. Uh-huh. Y una vez que investiga y llega a algún resultado, tendrá que llevar esto a tribunales, efectuar las formalizaciones y acusaciones que correspondan. A partir de ahí, el control efectivamente está entregado y muy fuertemente, diría yo, en manos de los tribunales de justicia que controlan cada vez que el fiscal tiene que hacer solicitudes que impliquen de alguna manera restricción de las garantías constitucionales que tiene una persona. La que se llama las medidas intrusivas. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cómo opera eso? Medidas intrusivas que tienen que ver con afectar cualquier garantía, cualquier derecho que tenga una persona a su propiedad, incautarle algún tipo de bien, o restricción a sus libertades, pinchar su teléfono, incautar su teléfono, o ya directamente que tengan que ver con su propia persona, detenerlo, pedir su prisión preventiva, decretar alguna medida que tenga que ver con restringir su libertad, su movimiento. Cada vez que exista alguna restricción a sus garantías constitucionales, es un juez el que tiene que actuar y entonces sopesar, porque al final la decisión es del juez. Uh-huh. El fiscal lo pide, pero el que decide es el juez, sopesar si se cumplen los antecedentes para ello. Yo diría, Connie, que el sistema tiene suficientes controles cuando el fiscal quiere hacer la pega, quiere investigar, pero creo que tenemos cierta insuficiencia todavía cuando el fiscal no quiere hacer su trabajo, es decir, cuando quiere echar tierra a una causa, cuando quiere dejar sin darle tanta importancia a una investigación. Ahí el sistema ha demostrado que no tiene, diría yo, el contrapeso necesario. Ya, no sería el caso del fiscal Cooper y el caso Procultura, no caso, ¿verdad? Claro. Porque probablemente la valoración que hay es que se pasó a algunos pueblos, dicho así en un lenguaje bien coloquial. Vamos a este caso puntual y a la lectura entonces que hace la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuando dice que el fiscal se excedió en sus atribuciones, pero que además la jueza de garantía tampoco supo cautelar constitucionalmente esas garantías de la persona que estaba presentando el amparo, en este caso Josefina Uneus. ¿Cómo ves tú esa resolución de la Corte? Mira, déjame decirte una cosa previa para contestarte lo que me preguntas. Yo creo que en general este tipo de casos en que hay poder político involucrado y alta presencia mediática, ¿no es cierto?, exige una especial mesura en la toma de decisiones para no cometer errores. Uh-huh. Y esto lo digo porque hemos visto muchas desmesuras en las opiniones que se han dado desde la clase política en este juicio, ¿no?, desde antes del fallo de la Corte. Acusaciones o declaraciones como que aquí hay espionaje político por el lado de la centroizquierda, por el lado de José Antonio Kast, pidiéndole al presidente que entregue sus celulares, ¿no? Es el presidente cuando estaba en China, o en Japón, pidiéndole que suspendiera su gira internacional y que entregara los celulares. Dan cuenta de un estado en que la Fiscalía tiene que tener mucha mesura para ir tomando sus decisiones y también los tribunales. Entonces, me parece que en este caso, efectivamente, el fiscal Cooper cometió algunos errores. Estoy de acuerdo con lo que ha resuelto la Corte, ¿no es cierto?, de que esa escucha telefónica que surge a partir de un error debió haber cesado inmediatamente, la de Josefina Uneus, y no haber esperado los 60 días. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo con lo que ha resuelto la Corte, pero creo que la Corte también comete ciertos excesos retóricos en la resolución. Me parece que asimilar este caso, hacer una comparación de este caso con prácticas de la dictadura, que es lo que se señala en un párrafo, es un exceso retórico. El fiscal Cooper está haciendo su trabajo, cometió un error, me parece a mí, pero creo que hacer esa comparación es injusta con el fiscal Cooper y creo que también banaliza lo que sucedió en dictadura, donde
ahí sí que habían efectivamente atentados graves. De acuerdo, hablábamos de que estaba un poco de Florida además la resolución. ¿Y la decisión del fiscal nacional de remover al fiscal Cooper, Carlos Gajardo? Ahí fíjate, Connie, que tengo mis dudas. Creo que, no gustándome que el fiscal mueva a los fiscales que están haciendo su pega, creo que efectivamente el fiscal nacional tiene un punto en cuanto a que la presión, una vez dictada esta resolución sobre el fiscal Cooper, iba a ser muy alta y lo iba a condicionar en su trabajo futuro para tomar decisiones que intentaran arreglar lo que había sucedido, y yo creo que eso podría efectivamente perjudicar su trabajo y puede tener sentido un cambio de fiscal que, insisto, en principio siempre me parece una mala noticia. Tiene que haber un hecho muy grave para que se produzca un cambio de fiscal, y creo que en este caso uno puede considerar que era algo analizable. El punto, sin duda, es que ese cambio de fiscal no puede significar una forma distinta de enfrentar esta investigación. Esta es una investigación grave y que creo que exige que la Fiscalía ponga todo su esfuerzo, y el nuevo fiscal, Juan Castrovecchio, para llegar a la mayor verdad posible y a las sanciones si es que así corresponde. Carlos, yo sé que es una atribución, o tiene la posibilidad de hacerlo, previa consulta, por supuesto, a un juez de garantía, pero hay quienes también han cuestionado que vimos aquí una herramienta que en general no es tan utilizada, al menos públicamente. No teníamos ese antecedente por parte de los fiscales en investigaciones de esta naturaleza, que es precisamente la intervención telefónica. ¿Cómo miras esta herramienta propiamente tal? Porque comparativamente a otros casos, no sé si son equivalentes, pero casos de alta connotación pública, al menos como fue el caso de Hermosilla, no vimos una interceptación telefónica. Que sepamos, al menos. Claro, hacía la referencia también a casos anteriores, ¿no? A mí me tocó investigar casos políticos como el caso Penta, el caso SQM y el caso Corpesca, y en ninguno de esos tres casos hicimos interceptaciones telefónicas. Pero no digo que esté mal que se haga, digo que es una herramienta que es de por sí compleja. La ley establece una serie de requisitos que deben cumplirse para aquellos delitos con pena de crimen, antecedentes muy fundados, y además dice la norma que sea imprescindible, es decir, que no exista otro medio para finalmente obtener ese resultado. Y puede haber ocurrido en este caso por el número de teléfonos que se interceptaron, que dicho análisis, tanto por parte del fiscal como por parte sobre todo del tribunal, no haya sido todo lo riguroso que la ley exige, ¿no? Y la prueba está a la vista, o sea, se interceptó un teléfono de una persona que no tenía ninguna vinculación con el caso, salvo ser expareja del principal imputado, ¿no? Entonces, por supuesto que una herramienta de este tipo, que a mí me parece muy valiosa, me parece que es posible que se utilice, tiene que ser hecha con mucho cuidado, respetando la normativa, y de nuevo, a la vista está que eso, al menos en un caso, no sucedió. Ya, pero para mirarlo así como de una manera un poco más global, ¿esto tiene que ver con solo el perfil o el estilo de un fiscal, o es una herramienta que en general ahora se está poniendo más, digamos, de moda? Lo que pasa, Juan Manuel, diría yo, es que en general una interceptación telefónica te sirve para investigar hechos delictivos que están sucediendo en este momento. Porque evidentemente tú no interceptas hacia atrás la comunicación, tú solo puedes interceptar lo que la persona está hablando en este momento. Y por lo tanto es una técnica investigativa, sobre todo que se utiliza para lo que se llama delitos de emprendimiento criminal, ¿no? Como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, en fin, hechos que uno tiene la sospecha que hoy día están sucediendo y que por lo tanto tiene sentido hacer esa interceptación. Cuando tú investigas hechos que ya sucedieron en el pasado, más bien lo que intentas con esa interceptación es buscar algún rastro de la persona en su conversación, ¿no? Efectivamente, un poco lo que se buscó acá, es decir, que pueda en su conversación dar alguna pista de algo que sucedió anteriormente, y por lo tanto la cercanía o la utilidad puede ser un poco menor con esa interceptación telefónica. Insisto, no es una herramienta que yo diga que no deba utilizar en este caso, puede ser útil, por supuesto, pero es una herramienta que la ley establece una serie de condiciones especiales, requisitos adicionales, que tiene que ser utilizada, por lo tanto, cumpliendo estrictamente esos requisitos.
Carlos, ¿qué debiera esperar ahora uno respecto del destino del fiscal Cooper dentro del MI? Porque él llevaba otras causas aparte de Procultura, ¿verdad? Llevaba asociada en el último tiempo además a alta connotación pública. La venta fallida de la Casa de Salvador Allende, el caso Sierra Bella. De hecho, estaba enfrentando un recurso de remoción ante la Corte Suprema por justamente su actuación en el caso Sierra Bella. ¿Qué esperarías tú que pase con él y con esas otras causas y en la lógica del Ministerio Público hoy día? Bueno, justamente la solicitud de remoción yo creo que es algo que debiera ser rechazado. Los argumentos que se han esgrimido en el juicio no son de la entidad que la Constitución exige para remover a un fiscal. Debiera suceder un poco lo que se sucedió hace algunos meses con el fiscal Armendáriz, que también fue solicitada su remoción, esta vez por parlamentarios más bien de centro-derecha, y que fue rechazada por unanimidad. Y por supuesto en las causas de alta connotación que tiene a su cargo el fiscal Cooper, tiene el desafío de poder esclarecer la ocurrencia o no de delitos en ellos. No son casos en que, estoy pensando en la venta, por ejemplo, de la Casa de Salvador Allende, sí. No son casos en que exista nítidamente una conducta delictiva, ¿no? Ahí, por supuesto, hubo una infracción constitucional que terminó significando una claro, que ya está sancionada para una de sus autores, claro, pero que exista un delito es algo distinto y eso tendrá que investigarlo el fiscal Cooper, probablemente centrándose en el tráfico de influencia, en ese tipo de figuras. Y por supuesto, creo yo que su actuar va a quedar un poco condicionado por este revés que sucedió en la causa Procultura. Entonces, lo que uno esperaría es que efectivamente el fiscal intente realizar este trabajo prescindiendo de estos condicionamientos externos que existen, y yo diría que idealmente tomando decisiones en plazos más bien acotados. Fíjese usted, Connie, que en el caso Procultura vamos a pasar al tercer fiscal, ¿no? Sí. Esta causa fue investigada inicialmente por el fiscal Carlos Palma, por una investigación en su contra justamente del fiscal, yo creo que correctamente el fiscal nacional cambió su asignación, luego pasó al fiscal Cooper y ahora el fiscal Castro. Y la investigación ya lleva cerca de 2 años o por ahí. Son tiempos en que uno esperaría ya que se tomen decisiones más allá de los avances investigativos. Ahora, yo sé que no es la labor principal del fiscal nacional, ¿no? Del Ministerio Público, Carlos, pero de todas formas me imagino que tendrá a la vista que igual se corre un riesgo cuando uno tiene 3 causas de características políticas que además afectan a un mismo sector en manos de un mismo fiscal, igual se corre un riesgo, ¿no? Sí, claro, es un riesgo. En general, yo diría que hay bastantes investigaciones de impacto que están siendo investigadas por distintos fiscales regionales en un tema además que es complejo geográficamente, ¿no? Porque todas estas investigaciones de las que estamos hablando en general, su centro de operación es más bien la región metropolitana. Claro. Y por lo tanto, hacer cambios geográficos, por supuesto, que genera ciertas complejidades también de carácter investigativo. En el caso de las investigaciones del fiscal Cooper, sin duda, ellas son más bien de Santiago, la venta de la casa del presidente Allende. También. O de investigación de Iracy Hasler, ¿no? De la comuna de Santiago. Es evidente que todo está en la región metropolitana. Ahí el fiscal nacional ha tomado una decisión de alguna manera descentralizar las investigaciones que en general debieran estar concentradas en la Fiscalía Centro-Norte, del fiscal Armendáriz, y en la Fiscalía Oriente, de la fiscal Lorena Parra. A mí, en general, esa decisión nunca me ha terminado de convencer, ¿no? Yo creo que genera inconvenientes investigativos por el mismo hecho de la distancia geográfica y además hace que los fiscales regionales de esos lugares se despreocupen de sus propias investigaciones y de la dirección de la Fiscalía Regional. Pero bueno, son decisiones que se han tomado y yo creo que lo importante es que uno vea resultados más concretos en esta investigación, pero y eso en algunos casos se echa de menos. Claro, pero por lo mismo uno puede entender la lógica de la descentralización, puede compartirla o no, y sabemos los riesgos que eso tiene, precisamente porque pueden eventualmente no dedicarle toda la atención a las causas locales, ¿no? Pero concentrar tres casos que son probablemente, y creo no equivocarme, junto con el de Hermosilla, los 3 más emblemáticos en términos políticos han sido el de la Casa de Salvador Allende, el caso Sierra Bella y ahora el caso Procultura, en un mismo fiscal, era un riesgo político, porque afectaban a un mismo sector político al mismo tiempo. Sí, coincido, era un riesgo, es probable que el fiscal nacional en su momento no lo haya avisorado, pero visto lo que ha sucedido, por supuesto que eso termina siendo un riesgo para lado y lado, ¿no? Porque si no hay resultados, también la crítica iba a ser claro. Fiscal
ha escondido las cabras, que fue un poco lo que pasaba al comienzo, ¿no? Hay que recordar que al comienzo la crítica era más bien de diputados de centro derecha que querían emplazar al fiscal Cooper por la falta de avance, en este caso, Procultura. Entonces, todo este escenario en que desde el mundo político, bien sabemos que además en un año electoral hay mucha desmesura, mucha falta de racionalidad para tratar los temas, es algo que la Fiscalía debe intentar dejar fuera de la ecuación. Y yo creo que eso, visto los resultados, es algo que está resultando un tanto complejo. Carlos, hoy día tenemos a la oposición o una parte importante de la oposición pidiendo restituir al fiscal Cooper en la investigación. ¿Qué sentido le hace a usted esa petición y cuánto finalmente también puede afectar el desconocimiento o el desconocer por parte de ese sector de la oposición la resolución de la Corte? Yo creo que básicamente uno tiene que entender todo este tipo de declaraciones, ¿no?, de lado y lado, como parte del juego electoral en un año en que se deciden cosas importantes en el país y en que, por supuesto, la corrupción es un elemento que termina moviendo la balanza en favor o en contra de algunos políticos, ¿no es cierto? Entonces, a eso hoy, a que uno debiera pedirle al mundo político mayor mesura, dejar trabajar mejor a la Fiscalía, pero eso es algo que no va a pasar. El sistema de alguna manera funciona así, yo eso lo viví en carne propia y por lo tanto lo que uno termina pidiendo es que el sistema se mantenga inmune. En este caso en concreto, y a esa va mi crítica inicial, creo que al sistema le ha faltado esa mesura de no, diría yo, enganchar con este nivel de presión. Yo creo que eso está bien y la Fiscalía debe dejarlo al lado y hacer su trabajo de una manera lo más ecuánime posible, con la mayor mesura posible. Estos son temas complejos. No es fácil acreditar e imputar delitos y por lo tanto el trabajo que debe realizarse por parte de la Fiscalía debe ser profesional para no terminar generando, diría yo, desconfianza por parte de la ciudadanía. Ya, pero ¿usted descarta que esto tenga un impacto en el resultado de la investigación, que es lo que se está alegando de la oposición hoy día? Porque lo que uno escuchaba el fin de semana era decir, la tesis del caiga que caiga se cayó, se está poniendo un manto para tapar lo que sucedió, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que pasa, Connie? Que desgraciadamente tenemos historias recientes en que eso ha sido así, efectivamente. Sí, o sea, ¿qué le voy a decir yo, no es cierto, cuando yo viví eso desde adentro? Cuando vi que en el caso Penta, SQM, se tomaron decisiones por parte del fiscal nacional en su momento y de algunos fiscales regionales en su momento para tapar esos casos. Entonces, por supuesto que la decisión de cambiar a un fiscal es una decisión que tiene esos riesgos y que puede ser mirada, como está siendo mirada en este caso, con desconfianza por parte de la ciudadanía. En este caso había un motivo que yo creo que justifica de alguna manera la decisión del fiscal. Después de ese fallo de la Corte tan contundente, basado en algunos pueblos en su justificación, a mí me parece que no era sostenible que el fiscal Cooper siguiera con esa investigación. El punto es que la Fiscalía ahora, y esto es sobre todo un desafío para el nuevo fiscal, para el fiscal Castrovecchio, tiene que llevar adelante esta investigación, idealmente en tiempos más acotados de los que se ha llevado hasta acá, pero tomando decisiones. Hay que explicar exactamente si aquí hubo, y esto es lo principal en este caso, desvío de fondos públicos para empresas privadas, para el bolsillo de la gente, sea para el bolsillo de Alberto Larraín en especial, o para financiar campañas políticas. Eso es lo que hay que despejar de una manera más o menos contundente, y esa es la tarea que tiene hoy día, creo yo, la Fiscalía de Antofagasta. ¿Tenía alguna opción distinta el fiscal nacional? ¿Al menos comunicacionalmente hacerlo de otra manera? Podría haber respaldado al fiscal Cooper, podría haber apelado al fallo de la Corte de Apelación a la Corte Suprema. Por las señales que se han dado, me parece que ese fallo no va a ser apelado, pero es algo que todavía es posible. Pero claro, una ratificación de la Corte Suprema, en ese caso yo creo que hacía inviable que el fiscal Cooper se mantuviera. El fallo es muy fuerte en el sentido que le ha dicho al fiscal que ha hecho algo ilegal, ¿no? Y por supuesto un fiscal que ha cometido una ilegalidad de este tamaño queda muy condicionado en su actuar, y a mí me parece que eso puede justificar efectivamente la decisión del fiscal nacional. ¿Queda condicionado solo en función de este caso o eventualmente podría abrir la puerta a una cuestión mayor? Por parte del Ministerio Público me refiero.
No, yo creo que por parte del Ministerio Público no, pero sin duda esto puede significar para el fiscal Cooper otro tipo de investigaciones. Estoy pensando, puede haber aquí una querella criminal por haber efectuado un pinchazo de manera indebida, puede venir una nueva solicitud de remoción. No creo que por parte de la Fiscalía Nacional exista una consecuencia adicional, pero evidentemente por parte de los intervinientes en el caso esto puede continuar escalando. ¿Y el fiscal nacional cree usted que debió haber manejado comunicacionalmente el viernes de otra manera esto, porque simplemente conocimos de la remoción a través de un comunicado, sabiendo que esto iba a tener un efecto político como por lo demás lo vimos durante todo el fin de semana? ¿Haberlo hecho de otra manera para tratar de acotar al menos ese impacto? No lo sé, Juan Manuel. Yo creo que el fallo de la Corte de Apelaciones fue muy duro. Ustedes ahí en eso son más expertos que yo, ¿no? Si había alguna forma mejor de hacerlo es posible. No creo que hubiera cambiado tanto un comunicado público versus un punto de prensa. Creo que la decisión del fiscal nacional está dentro de lo posible, pero por supuesto en un ambiente en que los cambios de fiscales en general han generado sospecha en el país. Me parece que siempre va a tener cierto rasgo de duda el que se tome la decisión. Ya, una última pregunta, entonces, volviendo atrás y después de todo lo que hemos conversado, Carlos Gajardo. ¿Esta investigación corre algún riesgo después de lo que hemos visto en los últimos días o no necesariamente? Yo creo que en esta investigación y también en la investigación del caso Hermosilla, donde, digámoslo, hace 2 o 3 semanas también hubo cambio de fiscales y por motivos semejantes a los que estamos conversando hoy día, ambas investigaciones, por supuesto, que tienen el riesgo de ser submarineadas, ¿no? Uh-huh. Si efectivamente a los fiscales que van llevando adelante estas investigaciones y llegan palos, ¿no es cierto?, la señal que se le da al que toma la causa es decir, oye, no sé, y eso, ¿no es cierto? O sea, no te expongas a que tú termines ahora como Cooper, y por lo tanto el incentivo a no hacer mucho está en la mesa. Yo creo que, de nuevo, el desafío que tiene la Fiscalía en estos casos es alejarse del ruido ambiente, pero investigar profundamente tanto este caso como el caso Hermosilla en la arista, como digo, que fue asignada hace pocos días a la fiscal Peribanzi. Es un desafío importante para los fiscales, pero donde yo creo que no hay opción distinta a investigar profundamente y hacer las acusaciones que correspondan en su momento. Carlos Gajardo, abogado, exfiscal, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por estar en Infinita. Gracias a ustedes por